¿Alguna vez has sentido esa desesperación de querer explicarte una y otra vez ante alguien que simplemente no quiere escuchar? ¿Has perseguido a personas que se alejaron, rogando por su atención o validación? En un mundo donde todos parecen gritar para ser escuchados, donde las redes sociales nos han condicionado a buscar aprobación constante, existe un poder ancestral que hemos olvidado: el poder transformador del silencio. Hoy vamos a explorar cómo los antiguos filósofos estoicos descubrieron que tu mayor fortaleza no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Los estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enfrentaron traiciones, pérdidas y adversidades que harían temblar a cualquiera. Sin embargo, no fue con palabras desesperadas ni súplicas como conquistaron su paz interior, sino mediante el dominio absoluto de su respuesta emocional. Ellos entendieron algo fundamental: cuando persigues, pierdes dignidad; cuando ruegas, pierdes respeto; cuando te explicas en exceso, pierdes tu poder. El silencio estratégico no es debilidad, no es indiferencia, no es orgullo mal entendido. Es la manifestación más pura de tu autocontrol y valor personal. En este video vas a descubrir por qué cada vez que persigues a alguien que se alejó, estás regalando tu energía vital a quien ya demostró que no la valora. Aprenderás por qué rogar por amor, atención o reconocimiento te coloca en una posición de inferioridad innecesaria que solo alimenta el desinterés del otro. Y entenderás por qué dar explicaciones constantes a quien ya te juzgó es como arrojar perlas a quien no puede ver su valor. Los estoicos nos enseñaron que tu silencio comunica más que 1000 palabras. Habla de tu fortaleza, de tu autoestima inquebrantable y de tu capacidad para soltar lo que no te pertenece. Prepárate para un cambio radical de perspectiva. Si has estado agotando tu paz mental intentando convencer a otros de tu valor, si te has encontrado persiguiendo migajas de afecto o explicándote hasta el cansancio, este mensaje va a liberarte. Porque cuando aprendes a convertir tu silencio en superpoder, cuando dejas de perseguir y empiezas a atraer, cuando dejas de rogar y empiezas a elegir, cuando dejas de explicarte y simplemente vives con integridad, toda tu realidad cambia. Quédate hasta el final porque voy a compartir contigo las 3 leyes estoicas del silencio que transformarán completamente tu forma de relacionarte con los demás y contigo mismo. Lección 1. El costo invisible de perseguir. ¿Por qué cada paso hacia quien se aleja te debilita? Cuando persigues a alguien que claramente está retrocediendo, estás enviando un mensaje devastador tanto a esa persona como a tu propio subconsciente. Que su presencia vale más que tu dignidad. Cada mensaje no respondido que decides seguir con otro. Cada llamada ignorada a la que le sigue una más. Cada excusa que aceptas sin cuestionamiento. Está erosionando silenciosamente la percepción que esa persona tiene de ti. Los estoicos entendían profundamente que el comportamiento humano opera bajo dinámicas de percepción de valor, y cuando tú persigues, automáticamente te colocas en una posición de menor valor ante los ojos del otro. No es que esa persona sea mala o esté actuando con crueldad deliberada. Es simplemente que el cerebro humano está programado para valorar menos aquello que está siempre disponible y que no requiere ningún esfuerzo para obtener. Epicteto decía que nosotros mismos enseñamos a los demás cómo tratarnos, y cuando persigues a quien se aleja, estás dando una clase magistral sobre cómo tu tiempo, tu atención y tu energía están completamente a disposición de quien ni siquiera te corresponde. El costo más profundo de perseguir no está en lo que pierdes con el otro, sino en lo que pierdes contigo mismo. Cada acto de persecución es un acto de autotraición, porque estás ignorando las señales claras que la realidad te está mostrando. Cuando alguien quiere estar en tu vida, lo demuestra con acciones consistentes. No necesitas convertirte en detective emocional buscando señales ocultas en mensajes vagos o promesas vacías. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado amor fati,
amar el destino tal como se presenta, y parte de ese amor incluye aceptar cuando alguien elige alejarse de ti. Al perseguir, estás rechazando la realidad y sustituyéndola por una fantasía donde tu esfuerzo unilateral de alguna manera cambiará los sentimientos o decisiones de otra persona. Esto no solo es agotador mentalmente, sino que te desconecta de tu propio poder personal, porque estás invirtiendo energía vital en algo que está completamente fuera de tu control. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, y los sentimientos o decisiones de otro ser humano definitivamente caen en la segunda categoría. Lo que muy pocas personas comprenden es que cada acto de persecución crea un patrón neurológico en tu cerebro que refuerza la idea de que no eres suficiente. Tu mente subconsciente no distingue entre ficción y realidad, simplemente procesa tus acciones y crea creencias basadas en ellas. Cuando persigues repetidamente, tu cerebro interpreta ese comportamiento como evidencia de que necesitas la validación externa para sentirte completo, que tu valor como persona depende de que ese alguien específico te acepte o te quiera. Este patrón se vuelve adictivo porque cada pequeña respuesta que recibes de esa persona funciona como una recompensa intermitente, el tipo de refuerzo más poderoso que existe en psicología conductual. Es el mismo mecanismo que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. No sabes cuándo vendrá la recompensa. Entonces sigues intentando. Séneca advertía sobre los apegos que nos convierten en esclavos de circunstancias externas, y perseguir a alguien es exactamente eso: convertirte en esclavo emocional de las migajas de atención que otro decida darte. La acción que necesitas tomar hoy mismo es implementar lo que los estoicos llamaban prosoche, que es la atención plena sobre tus propios impulsos antes de actuar sobre ellos. La próxima vez que sientas esa urgencia de enviar un mensaje, de llamar nuevamente, de buscar una excusa para aparecer en la vida de quien se alejó, detente por completo y pregúntate con brutal honestidad: ¿este acto me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? ¿Estoy actuando desde mi poder personal o desde mi carencia? Si la respuesta revela que estás a punto de perseguir, entonces la tarea es simple, pero no fácil. No hagas absolutamente nada. Redirige esa energía que ibas a invertir en perseguir hacia cualquier actividad que fortalezca tu relación contigo mismo, ya sea ejercicio físico, trabajo en un proyecto personal, tiempo con personas que sí valoran tu presencia, o simplemente sentarte en silencio y procesar tus emociones sin necesidad de actuar sobre ellas. Los estoicos sabían que el verdadero poder no está en la acción constante, sino en la capacidad de contenerse cuando cada fibra de tu ser te grita que hagas algo. Cuando dejas de perseguir, creas un espacio donde tu dignidad puede respirar nuevamente, y es en ese espacio donde recuperas el poder que habías estado regalando. Lección 2. La trampa psicológica de rogar. Cómo la súplica destruye el respeto mutuo. Rogar es quizás el acto más destructivo que puedes cometer contra tu propio valor personal, porque transforma una relación de iguales en una dinámica de suplicante y benefactor. Cuando rugas por amor, atención, perdón o una oportunidad, estás comunicando implícitamente que la otra persona tiene algo que tú necesitas desesperadamente para sobrevivir emocionalmente, y que sin ello estás incompleto o perdido. Esta dinámica despierta en el otro una respuesta psicológica inevitable: la pérdida de respeto. No es que las personas sean inherentemente crueles, es que el cerebro humano está diseñado para valorar la fortaleza y la autonomía como señales de un individuo saludable y deseable. Los estoicos comprendían que la dignidad humana reside en la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, no en la habilidad de doblegarse y suplicar. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en filósofo, enseñaba que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad de mantener tu integridad interna,
sin importar lo que otros hagan o dejen de hacer. Cuando ruegas, entregas esa libertad voluntariamente y te conviertes en prisionero emocional de la respuesta de otro. La súplica crea un desequilibrio de poder que envenena cualquier posibilidad de una relación genuina y recíproca. Imagina por un momento que alguien te ruega constantemente por tu tiempo, tu afecto o tu perdón. Al principio podrías sentir compasión, incluso algo de responsabilidad, pero con el tiempo esa súplica constante se vuelve agobiante y genera el efecto contrario al deseado: rechazo. Esto sucede porque la súplica coloca al otro en una posición de responsabilidad sobre tu bienestar emocional que nadie pidió tener y que resulta insostenible. Además, cuando alguien ruega, inconscientemente está revelando que no confía en su propio valor intrínseco para ser elegido libremente. Entonces busca compensar esa falta de valor percibida con insistencia emocional. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de actuar desde nuestra propia virtud sin esperar recompensa o reconocimiento externo, porque la recompensa real está en el acto mismo de ser íntegro. Rogar es lo opuesto a esto. Es buscar validación externa como sustituto de la validación interna que no has cultivado. La persona que recibe tus súplicas puede darte lo que pides por lástima, por cansancio o por manipulación, pero nunca desde el respeto genuino. Y una relación sin respeto mutuo es una casa construida sobre arena. Lo que hace tan peligrosa la trampa de rogar es que temporalmente puede funcionar, y ese éxito aparente te atrapa en un patrón cada vez más degradante. Quizás, después de rogar insistentemente, esa persona regresa por unos días, te da la atención que pedías o acepta darte otra oportunidad. Tu cerebro registra esto como una victoria y refuerza el comportamiento de súplica. Pero lo que realmente has ganado no es amor ni respeto, sino una relación fundamentada en la desigualdad donde tú siempre estarás en deuda, siempre agradecido porque el otro te concedió lo que tuviste que mendigar. Séneca advertía sobre el peligro de los beneficios obtenidos a través de la degradación personal, porque aunque parezcan victorias, en realidad son derrotas disfrazadas que erosionan lentamente tu carácter. Cada vez que ruegas y obtienes algo a cambio, estás entrenando a la otra persona para que te valore menos y te respete menos, porque has demostrado que tus límites son negociables y que tu dignidad tiene un precio que estás dispuesto a pagar con súplicas. Este patrón se refuerza hasta que te encuentras atrapado en una dinámica donde la otra persona sabe exactamente cuánto puede hacerte sufrir antes de que regreses rogando. Y tú has perdido completamente la capacidad de distinguir entre una relación sana y una adicción emocional. Para liberarte de esta trampa, necesitas reconocer que rogar nunca te dará lo que realmente deseas, que es ser valorado genuinamente por quien eres. Lo que buscas cuando ruegas no es solo la presencia o el amor del otro, sino la validación de que eres digno de ser amado, y esa validación jamás llegará de fuera. Tiene que construirse desde dentro. El ejercicio estoico que necesitas practicar se llama premeditatio malorum, que consiste en visualizar el peor escenario posible y aceptarlo completamente antes de que suceda. Pregúntate, ¿qué pasaría si esa persona nunca regresa, nunca te perdona, nunca te da lo que estás rogando? ¿Te derrumbarías completamente o podrías seguir adelante? Si la respuesta honesta es que te derrumbarías, entonces el problema no es la ausencia del otro, sino tu dependencia emocional, y ninguna cantidad de súplicas resolverá eso. La acción concreta que debes tomar es establecer un pacto inquebrantable contigo mismo. Pase lo que pase, bajo ninguna circunstancia volverás a rogar por algo que debería darse libremente. Cuando sientas el impulso de suplicar, reconócelo como una señal de que estás buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Redirige esa energía hacia construir una relación tan sólida contigo mismo que la idea de rogar por la atención de otro se vuelva absurda.
Los estoicos enseñaban que somos responsables únicamente de nuestras propias acciones y virtudes, no de controlar las respuestas de otros. Cuando dejas de rogar, recuperas tu poder de elección. La otra persona es libre de irse, y tú eres libre de mantenerte firme en tu dignidad, y paradójicamente, es en ese espacio de libertad mutua donde el respeto genuino puede existir. Lección 3. El agotamiento de las explicaciones infinitas. ¿Por qué justificarte te hace ver culpable? Existe un fenómeno psicológico devastador que ocurre cuando te explicas en exceso. Cuanto más justificas tus acciones, decisiones o intenciones, más culpable pareces ante los ojos del otro y, lo que es peor, ante tus propios ojos. Esto sucede porque las explicaciones excesivas comunican inseguridad fundamental sobre la validez de tus propias acciones. Cuando alguien está genuinamente seguro de haber actuado correctamente, una explicación breve y clara es suficiente. Tal vez incluso ninguna explicación si la situación no lo amerita. Pero cuando empiezas a dar vueltas sobre el mismo punto, agregando detalles innecesarios, anticipando objeciones y defendiéndote de acusaciones que nadie ha hecho todavía, estás revelando que tú mismo dudas de tu posición. Los estoicos practicaban lo que llamaban apatheia, no la ausencia de emociones, sino la libertad de ser controlado por ellas. Y parte de esa libertad incluía la capacidad de actuar desde principios claros sin necesidad de validación constante. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso del mundo antiguo y en sus escritos personales reflexionaba constantemente sobre cómo actuar correctamente sin preocuparse por las opiniones de quienes lo rodeaban. Entendía que si tus acciones están alineadas con tus valores, las explicaciones se vuelven superfluas, y si no lo están, ninguna cantidad de palabras las justificará. La trampa de las explicaciones infinitas se vuelve particularmente destructiva en relaciones donde la otra persona ya ha formado su juicio sobre ti. Cuando alguien ha decidido malinterpretarte, culparte o verte bajo una luz negativa, cada palabra adicional que ofrezcas será retorcida y usada como evidencia adicional en tu contra. Esto no es porque esa persona sea necesariamente maliciosa, sino porque el cerebro humano opera bajo algo llamado sesgo de confirmación. Una vez que formamos una creencia, buscamos activamente información que la confirme e ignoramos o reinterpretamos información que la contradice. Entonces, cuando te explicas exhaustivamente ante alguien que ya te juzgó, no estás clarificando la situación, sino dándole más material para reforzar la narrativa negativa que ya construyó sobre ti. Epicteto enseñaba que no podemos controlar las impresiones que otros tienen de nosotros. Solo podemos controlar nuestras propias acciones y la integridad con la que las ejecutamos. Cada minuto que gastas tratando de cambiar la percepción distorsionada de alguien es un minuto robado a tu paz interior y a actividades que realmente importan. Además, existe una dinámica de poder implícita en las explicaciones excesivas. Quien se explica constantemente se coloca automáticamente en una posición defensiva e inferior, mientras que quien recibe las explicaciones asume el rol de juez, alguien ante quien debes rendir cuentas y cuya aprobación necesitas desesperadamente. El costo energético y emocional de explicarte constantemente es absolutamente insostenible a largo plazo. Cada explicación que das requiere energía mental para formular argumentos, energía emocional para manejar la ansiedad de no ser comprendido, y energía vital que podrías estar invirtiendo en construir, crear y avanzar hacia tus objetivos reales. Los estoicos hablaban del concepto de oikonomia, que se refiere a la administración sabia de tus recursos limitados, y tu energía vital es el recurso más limitado que posees. Cuando caes en el ciclo de justificarte infinitamente, estás malgastando ese recurso precioso en una batalla que no puedes ganar, porque la comprensión genuina no se obtiene por agotamiento verbal, sino por apertura mental. Y si el otro no tiene esa apertura,
Tus palabras son semillas lanzadas en tierra estéril. Séneca escribió extensamente sobre el valor del tiempo y cómo la mayoría de las personas lo desperdician en actividades que no contribuyen a su crecimiento o bienestar. Explicarte ante quien ya te malinterpretó, justificarte ante quien ya te juzgó, defender tu intención ante quien ya decidió dudar de ti. Todo esto cae en esa categoría de desperdicio existencial. Además, existe un efecto paradójico donde mientras más te explicas, más dudas generas, porque tu insistencia misma se interpreta como señal de que tienes algo que ocultar o de que tu posición no es tan sólida como pretendes. La acción transformadora que necesitas implementar inmediatamente es establecer un límite interno inquebrantable sobre cuánto estás dispuesto a explicarte. Como regla práctica aplicable desde hoy, explica tu posición o tus acciones una sola vez, con claridad, honestidad y brevedad, y luego detente completamente sin importar la respuesta. Si después de esa explicación única, la otra persona sigue sin comprender o sigue cuestionándote, reconoce que el problema no está en tu capacidad de comunicar, sino en la incapacidad o falta de voluntad del otro para escuchar genuinamente. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado dicotomía del control, donde clasificaban todo en dos categorías: lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Tu responsabilidad es comunicar con integridad una vez. La responsabilidad de comprender y decidir cómo interpretar esa comunicación pertenece completamente al otro. Cuando alguien te presiona para que sigas explicándote, di algo simple como: ya he compartido mi perspectiva y no tengo nada más que agregar. Y luego, mantén ese límite con acciones, no con más palabras. Si la persona insiste, repite la misma frase o simplemente permanece en silencio. Este silencio no es grosero ni evasivo. Es el silencio de quien conoce su propio valor y no necesita la aprobación constante de otros para validar sus decisiones. Practica también el ejercicio de preguntarte antes de cada explicación: ¿estoy explicando porque genuinamente puede haber un malentendido que vale la pena aclarar, o estoy explicando porque necesito desesperadamente que esta persona me vea de cierta manera? Si es lo segundo, guarda silencio y permite que tus acciones futuras hablen por ti, porque la persona que vive con integridad consistente eventualmente será vista con claridad por quienes tienen ojos para ver, y quienes no tienen esos ojos nunca verán sin importar cuántas palabras desperdicies intentando abrírselos. Lección 4. La dignidad estoica. Recuperar tu centro cuando otros te abandonan. La dignidad estoica no es orgullo inflado ni arrogancia disfrazada. Es el reconocimiento profundo de que tu valor como ser humano es completamente independiente de quien decida quedarse o irse de tu vida. Cuando alguien te abandona, ya sea una pareja, un amigo, un familiar o incluso un colega, la reacción natural es sentir que algo fundamental en ti está roto o es insuficiente. Este sentimiento surge porque hemos sido condicionados socialmente para medir nuestro valor a través del espejo de las relaciones, como si la decisión de otro de alejarse fuera un veredicto objetivo sobre nuestra dignidad humana. Los estoicos rechazaban completamente esta forma de pensamiento porque entendían que las acciones de otros están determinadas por sus propias circunstancias internas, sus miedos, sus heridas, sus limitaciones y su nivel de conciencia, no por tu valor intrínseco. Epicteto, quien experimentó el abandono y la traición en su vida como esclavo, desarrolló una filosofía centrada en distinguir radicalmente entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. La decisión de otra persona de abandonarte cae completamente en la categoría de lo que no controlas, pero tu respuesta a ese abandono, la forma en que interpretas ese evento y cómo decides reconstruirte después, eso sí está totalmente bajo tu control. Recuperar tu centro significa regresar a esa verdad fundamental. Tu dignidad no fue otorgada por quien se fue,
y por lo tanto no puede ser retirada por esa misma persona. El proceso de recuperar tu centro después de un abandono requiere un acto de radical honestidad contigo mismo sobre qué es lo que realmente has perdido. En la mayoría de los casos, cuando sentimos que hemos perdido algo invaluable al perder a alguien, lo que realmente estamos lamentando no es la persona en sí, sino la idea que teníamos sobre esa persona, la historia futura que habíamos construido en nuestra mente, o la validación que esa relación nos proporcionaba. Marco Aurelio practicaba un ejercicio mental donde visualizaba todo lo que valoraba como algo prestado temporalmente por el universo, algo que en cualquier momento podría ser reclamado, y esta práctica lo mantenía en un estado de apreciación constante sin apego destructivo. Cuando alguien te abandona y sientes que tu mundo se desmorona, detente y pregúntate con brutal claridad, ¿qué he perdido exactamente? Si la persona te trataba mal, has perdido sufrimiento. Si la persona era inconsistente, has perdido incertidumbre. Si la persona no valoraba tu presencia, has perdido la oportunidad de seguir invirtiendo energía en alguien que no la apreciaba. Los estoicos enseñaban que muchas de nuestras pérdidas aparentes son en realidad liberaciones disfrazadas, pero solo podemos ver esto cuando tenemos el coraje de mirar la situación sin los filtros de nuestro ego herido o nuestro apego emocional. Recuperar tu centro implica hacer un inventario honesto y reconocer que si alguien te abandonó, esa persona no era tu centro, y permitir que alguien se convierta en tu centro es la forma más segura de perder tu equilibrio. La dignidad estoica en tiempos de abandono se manifiesta en tu capacidad de honrar tu propio dolor sin permitir que ese dolor defina tu identidad o dicte tus acciones. Existe una diferencia crucial entre sentir el dolor del abandono, que es humano y natural, y convertirte en una persona abandonada, que es una identidad limitante que elegimos asumir. Séneca escribió extensamente sobre cómo las adversidades son oportunidades para fortalecer el carácter, no tragedias que nos destruyen a menos que nosotros elijamos ser destruidos. Cuando sientes el impulso de colapsar, de perseguir a quien se fue, de rogar por su regreso, de explicarte infinitamente buscando que reconsidere su decisión, ese impulso es la voz de tu ego herido que cree que necesitas validación externa para seguir existiendo. La dignidad estoica te pide hacer exactamente lo opuesto. Sentarte con tu dolor, reconocerlo plenamente sin dramatizarlo ni suprimirlo, y luego elegir conscientemente comportarte de una manera que respete tu valor intrínseco. Esto significa no enviar ese mensaje desesperado, no aparecer inesperadamente buscando una conversación, no monitorear obsesivamente las redes sociales de quien se fue, no buscar información a través de amigos mutuos. Cada una de estas acciones es una traición a tu propia dignidad porque comunica que tu paz depende de alguien que ya demostró con hechos que no estará presente para proporcionártela. Los estoicos sabían que el verdadero poder reside en la capacidad de mantenerse firme en tus principios, especialmente cuando todo en ti grita por abandonarlos. Para recuperar tu centro de manera práctica y sostenible después de un abandono, necesitas implementar lo que los estoicos llamaban ejercicios espirituales diarios que reconecten tu conciencia con tu valor independiente. Comienza cada mañana con un ejercicio de 3 minutos donde te recuerdes a ti mismo verdades fundamentales. Eres un ser completo sin necesidad de otra persona para completarte. Tu valor no está determinado por quien elige quedarse o irse. Tu capacidad de amar no disminuye porque alguien no aceptó ese amor, y tienes el poder absoluto de construir una vida significativa independientemente de quién esté o no esté presente en ella. Esto no es autoengaño positivo, es reconexión con la realidad objetiva que el dolor emocional nos hace olvidar temporalmente. Durante el día, cada vez que tu mente divague hacia quien te abandonó, practica la técnica estoica de redirección inmediata. Nota el pensamiento sin juzgarlo.
Reconoce que es natural y luego conscientemente redirige tu atención hacia algo que esté bajo tu control directo, ya sea tu trabajo presente, una conversación con alguien frente a ti o simplemente tu respiración. Los estoicos entendían que no podemos controlar qué pensamientos aparecen en nuestra mente, pero sí podemos controlar cuánto poder les damos al elegir dónde sostenemos nuestra atención. Al final de cada día, escribe 3 acciones específicas que tomaste ese día que reflejaron tu dignidad y fortaleza interior, por pequeñas que parezcan. Esto entrena a tu cerebro para buscar evidencia de tu resiliencia en lugar de evidencia de tu victimización. Recuperar tu centro no es un evento único, sino un compromiso diario de elegir tu dignidad sobre tu dolor, tu fortaleza sobre tu miedo y tu futuro sobre tu pasado, hasta que un día te des cuenta de que lo que creías que te destruiría en realidad te fortaleció de maneras que nunca imaginaste posibles. Lección 5. El silencio como comunicación poderosa. Lo que realmente transmites cuando callas. El silencio es el lenguaje más elocuente que existe porque obliga a la otra persona a confrontar sus propios pensamientos, acciones y consecuencias sin la distracción de tus palabras. Cuando eliges el silencio estratégico después de que alguien te ha tratado mal, te ha ignorado o ha cruzado tus límites, estás comunicando varios mensajes simultáneos que ninguna cantidad de palabras podría transmitir con la misma efectividad. Primero, estás comunicando autocontrol absoluto, la capacidad de contener tus emociones y procesar la situación internamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Segundo, estás comunicando que valoras tu energía lo suficiente como para no desperdiciarla en palabras que probablemente no serán escuchadas o apreciadas. Tercero, y quizás lo más poderoso, estás comunicando que no necesitas la respuesta, validación o reconocimiento del otro para seguir adelante con tu vida. Los estoicos entendían que las palabras son la forma más barata de comunicación porque no requieren ningún sacrificio real. Cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento. Pero el silencio, especialmente cuando todo en ti quiere gritar, explicar o confrontar, ese silencio requiere una fortaleza interior monumental. Marco Aurelio escribía constantemente sobre el poder de la restraint, la capacidad de contenerse cuando la acción impulsiva parece más natural, porque es en esa contención donde se forja el verdadero carácter. Cuando permaneces en silencio mientras otros esperan tu reacción, estás demostrando un nivel de madurez emocional que inmediatamente te distingue y eleva tu presencia en la percepción del otro, incluso si esa persona nunca lo admite verbalmente. Lo que hace tan potente al silencio es que crea un vacío psicológico que la mente humana automáticamente intenta llenar. Y en ese proceso, la otra persona se ve forzada a hacer el trabajo emocional que antes delegaba en ti. Piensa en las dinámicas relacionales donde tú siempre eras quien rompía los silencios incómodos, quien iniciaba las conversaciones difíciles, quien buscaba resolver los conflictos. En esas dinámicas, la otra persona nunca tuvo que enfrentar realmente las consecuencias de sus acciones porque tú siempre aparecías como un salvavidas emocional que mantenía la relación a flote, incluso cuando solo tú remabas. Cuando introduces el silencio deliberado, esa persona de repente se encuentra en un territorio desconocido donde tiene que preguntarse, ¿por qué no está respondiendo? ¿Hice algo mal? ¿Acaso ya no le importo? Estas preguntas no surgen de tu explicación detallada sobre cómo te hirieron. Surgen precisamente de tu ausencia de explicación. Epicteto enseñaba que no somos responsables de las acciones de otros, sino únicamente de nuestras propias respuestas. Y elegir el silencio es una respuesta tremendamente poderosa, porque pone toda la responsabilidad de reflexión y cambio exactamente donde debe estar, en la persona que actuó mal. Tu silencio se convierte en un espejo donde el otro finalmente tiene que mirarse sin la comodidad de tus palabras tranquilizadoras.
tus explicaciones que lo absuelven, o tu perdón prematuro que borra las consecuencias antes de que siquiera se sientan. El silencio también comunica algo crucial sobre tu propia evolución personal, que has llegado a un punto donde proteges tu paz con más ferocidad que persigues la aprobación ajena. En un mundo donde todos están constantemente compartiendo, explicando, justificando y buscando validación a través de palabras interminables, la persona que puede guardar silencio se destaca inmediatamente como alguien que opera desde un centro interno sólido. Séneca advertía sobre el peligro de hablar en exceso, no solo porque revela demasiado de ti mismo, sino porque diluye el poder de tus palabras cuando finalmente decides usarlas. Cuando hablas constantemente, tus palabras pierden peso, porque la gente sabe que siempre habrá más, que siempre estarás disponible para explicar, aclarar o responder. Pero cuando tu silencio se vuelve un patrón, cuando las personas comienzan a notar que no reaccionas automáticamente a cada provocación o situación, tus palabras eventuales adquieren un peso extraordinario. Esto es especialmente cierto después de que alguien te ha tratado mal y está acostumbrado a que tú inicies la reconciliación. Tu silencio prolongado les hace entender, sin que tengas que decirlo explícitamente, que esta vez es diferente, que has cambiado las reglas del juego, y que si quieren tu presencia en su vida necesitarán hacer algo radicalmente distinto a lo que hacían antes. Este cambio de dinámica sucede sin conferencias morales, sin listas de quejas, sin ultimátums dramáticos. Sucede simplemente porque te retiras del campo de batalla y dejas que el silencio hable por ti. Para utilizar el silencio como herramienta de comunicación poderosa en tu vida, necesitas entender que no todos los silencios son iguales y aprender a implementarlo con intención clara. El silencio reactivo, que surge del resentimiento o el deseo de castigar, eventualmente se siente manipulador y genera más conflicto. El silencio estoico, en cambio, surge de un lugar de autodignidad y protección de tu paz interior. La práctica concreta comienza identificando las situaciones donde históricamente has reaccionado con palabras excesivas. Cuando alguien te ignora y tú inmediatamente buscas explicación, cuando alguien te critica injustamente y tú entras en modo defensa, cuando alguien cruza un límite y tú explicas extensamente por qué no debe hacerlo. En cada una de estas situaciones, el nuevo protocolo es simple. Observa lo que sucedió. Siente completamente tu respuesta emocional internamente y luego no hagas absolutamente nada externamente. No envíes ese mensaje, no pidas esa explicación, no inicies esa conversación. Deja que tu silencio sea tu respuesta completa durante al menos 3 días y usa ese tiempo no para rumiar sobre la situación, sino para reconectarte contigo mismo a través de actividades que fortalezcan tu centro. Ejercicio físico, meditación, trabajo en tus objetivos personales, tiempo con personas que sí te valoran. Los estoicos practicaban lo que llamaban epoché, la suspensión del juicio inmediato, y puedes aplicar esto dejando que la situación respire sin tu intervención antes de decidir si merece alguna palabra de tu parte. Después de ese periodo de silencio, frecuentemente descubrirás que la situación se resuelve sola, que tu perspectiva cambió completamente, o que la otra persona toma acciones que nunca hubiera tomado si tú hubieras llenado el espacio con tus palabras. Recuerda que tu silencio no es ausencia, sino presencia concentrada. No es debilidad, sino fortaleza refinada. No es evasión, sino la forma más honesta de comunicar que tu energía es sagrada y solo la compartirás con quienes demuestren con acciones consistentes que la merecen. Lección 6. Soltar versus abandonar. La diferencia crucial que cambia todo. Soltar y abandonar parecen sinónimos superficialmente, pero representan estados internos radicalmente opuestos que producen resultados completamente diferentes en tu vida y en tu paz interior. Abandonar es un acto cargado de resentimiento, amargura y derrota.
es cerrar la puerta con violencia mientras miras hacia atrás con dolor y rabia, preguntándote constantemente qué pudo haber sido diferente. Cuando abandonas a alguien o algo, llevas contigo el peso emocional de esa relación o situación como una mochila invisible que contamina todo lo que viene después. Sigues energéticamente atado a lo que dejaste atrás porque tu partida fue una reacción contra algo en lugar de una elección hacia algo mejor. Soltar, en cambio, es un acto de profunda sabiduría y liberación consciente donde reconoces que aferrarte a una persona, situación o resultado específico te está costando más de lo que te está dando, y eliges conscientemente abrir tu mano y permitir que se vaya sin amargura. Los estoicos distinguían claramente entre estos dos estados porque entendían que la verdadera libertad no viene de cambiar tus circunstancias externas, sino de cambiar tu relación interna con esas circunstancias. Marco Aurelio gobernaba un imperio en constante amenaza y había aprendido a soltar el control sobre innumerables cosas que no podía cambiar sin abandonar su responsabilidad o su integridad. Soltar es decir, hice lo que estuvo bajo mi control, actué con integridad y ahora libero el resultado sin aferrarme a cómo creo que debería ser. Abandonar es decir, esto no funcionó como yo quería. Entonces me voy con resentimiento y cerraré mi corazón para no volver a sentir este dolor. La diferencia fundamental entre soltar y abandonar radica en la presencia o ausencia de aceptación genuina. Cuando abandonas, estás en resistencia constante contra la realidad, sigues peleando mentalmente con lo que sucedió, repitiendo conversaciones imaginarias donde finalmente dices lo que hubieras querido decir, o fantaseas con escenarios de venganza donde la otra persona finalmente reconoce su error y sufre las consecuencias. Esta resistencia te mantiene encadenado emocionalmente a la persona o situación que abandonaste, robándote la paz del presente porque sigues invirtiendo energía vital en una batalla que ya terminó. Soltar implica la aceptación radical de lo que es, sin que eso signifique que te gusta o que estás de acuerdo con cómo resultaron las cosas. Epicteto enseñaba que el sufrimiento humano proviene principalmente de nuestra resistencia a aceptar la realidad tal como se presenta, y que la liberación viene de distinguir entre preferir que algo sea diferente y exigir que sea diferente. Puedes soltar una relación y aún sentir tristeza por su final, pero esa tristeza es limpia, no está contaminada con resentimiento o necesidad de venganza. Es la tristeza natural de despedirse de algo que valoraste, similar a la melancolía que sientes cuando termina una hermosa canción. Cuando sueltas verdaderamente, puedes recordar a la persona con una sonrisa genuina por los momentos buenos que compartieron, incluso mientras reconoces que seguir juntos ya no servía al crecimiento de ninguno. Esta capacidad de sostener la complejidad, de honrar lo que fue bueno mientras aceptas que terminó, es la marca distintiva de alguien que ha soltado en lugar de simplemente abandonar. Soltar requiere un nivel de madurez emocional y fortaleza interior que abandonar no exige, y por eso la mayoría de las personas elige el abandono porque es el camino más fácil a corto plazo. Abandonar te da la ilusión temporal de poder porque haces un movimiento dramático. Cierras capítulos con declaraciones finales, cortas comunicación abruptamente y te sientes fuerte en ese momento de decisión. Pero esa fortaleza es superficial porque está construida sobre la negación y la represión emocional en lugar de sobre la integración y la aceptación. Séneca escribió extensamente sobre cómo las emociones no procesadas no desaparecen, sino que se almacenan en las profundidades de nuestro ser y eventualmente emergen de formas destructivas, ya sea como patrones repetitivos en futuras relaciones, como amargura generalizada, o como incapacidad para confiar y abrirse nuevamente. Soltar es más difícil porque requiere que te sientes con tu dolor, que lo sientas plenamente sin distraerte ni numerte,
que proceses conscientemente las lecciones de la experiencia y que luego elijas liberarla desde un lugar de genuina paz interior. No hay drama en soltar, no hay declaraciones grandiosas ni gestos definitivos. Hay simplemente una quietud interna donde dejas de resistir lo que ya no está y abres espacio para lo que está por venir. Los estoicos practicaban ejercicios diarios de aceptación precisamente porque sabían que soltar no es un evento único, sino una práctica continua, especialmente en una vida llena de cambios constantes e inevitables. Para implementar el verdadero acto de soltar en tu vida, en lugar de simplemente abandonar con resentimiento, necesitas un proceso estructurado que honre tanto tu dolor como tu dignidad. Comienza escribiendo una carta que nunca enviarás a la persona o situación que necesitas soltar, donde expreses con total honestidad todo lo que sientes: el dolor, la decepción, la rabia, la tristeza, pero también la gratitud por las lecciones aprendidas y los momentos buenos que existieron. Esta carta no es para la otra persona, es para ti, para sacar todo lo que cargas internamente y ponerlo fuera donde puedas verlo con claridad. Una vez escrita, léela en voz alta en un espacio privado, permitiéndote sentir completamente cada emoción que surge, y luego destrúyela físicamente como un acto simbólico de liberación. Después de este ritual, implementa lo que los estoicos llamaban amor fati, el amor al destino, que significa practicar activamente la aceptación de que todo lo que sucedió, incluyendo el dolor y la pérdida, era necesario para convertirte en quien eres ahora y para llevarte hacia donde necesitas ir. Cada vez que tu mente regrese a la situación o persona que intentas soltar, lo cual es natural y sucederá muchas veces, practica este ejercicio mental. Visualiza literalmente tus manos abiertas soltando esa situación y luego redirige tu atención hacia algo presente que esté bajo tu control directo. No reprimas el pensamiento ni te castigues por tenerlo. Simplemente reconócelo, suéltalo conscientemente y redirige. Con el tiempo, los intervalos entre estos pensamientos se alargarán y la carga emocional disminuirá hasta que un día te darás cuenta de que puedes pensar en esa persona o situación sin que tu estómago se contraiga, sin que tu corazón se acelere, sin que necesites hacer nada al respecto. Ese es el momento donde sabes que has soltado verdaderamente, y desde ese espacio de libertad genuina puedes construir relaciones y experiencias futuras sin cargar el equipaje no procesado del pasado, porque finalmente entendiste que soltar no es perder, sino liberarte para ganar algo infinitamente más valioso: tu paz interior y tu capacidad renovada de vivir plenamente en el presente. Lección 7. La paradoja de la atracción. Cómo dejar de perseguir te hace magnético. Existe una ley psicológica fundamental que gobierna todas las relaciones humanas y que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. Cuanto más persigues a alguien, menos atractivo te vuelves para esa persona. Y cuanto más te enfocas en tu propio crecimiento y bienestar sin necesitar validación externa, más magnético te vuelves naturalmente. Esta paradoja desafía completamente la lógica superficial que nos dice que, si queremos algo, debemos perseguirlo activamente. Y es precisamente por eso que tantas personas pasan años de su vida repitiendo el mismo patrón destructivo de perseguir amor, atención o reconocimiento, sin entender por qué, mientras más se esfuerzan, más se aleja el objeto de su deseo. La razón detrás de esta paradoja es profundamente psicológica y está conectada con cómo los seres humanos evaluamos valor. Desde una perspectiva evolutiva y social, estamos programados para valorar más aquello que es escaso y difícil de obtener, mientras que lo que está siempre disponible y accesible pierde valor percibido automáticamente. Los estoicos comprendían perfectamente esta dinámica, aunque la expresaban en términos diferentes. Epicteto enseñaba que cuando persigues cosas externas para tu felicidad, te conviertes en esclavo de esas cosas y pierdes tu poder inherente.
Marco Aurelio escribía sobre la importancia de cultivar tu propia excelencia interna independientemente de las reacciones externas. Y en ese cultivo silencioso de virtud personal, descubrió que el respeto y la admiración de otros llegaban naturalmente como consecuencia, no como objetivo. Cuando persigues a alguien, estás comunicando implícitamente que esa persona es más valiosa que tu felicidad depende de su aprobación, y esa desigualdad percibida mata instantáneamente cualquier posibilidad de atracción genuina. El magnetismo personal auténtico surge de un estado interno de plenitud y propósito, donde tu vida es tan rica y significativa que la presencia o ausencia de cualquier persona específica, aunque pueda ser preferible, no determina tu bienestar fundamental. Esto no significa volverse frío o indiferente. Significa construir una existencia tan sólida sobre tus propios valores, pasiones y crecimiento que naturalmente irradias una energía que otros encuentran irresistible. Piensa en las personas más magnéticas que has conocido en tu vida. No son aquellas que perseguían desesperadamente tu atención o aprobación, sino aquellas que estaban tan absortas en sus propias misiones, tan comprometidas con su propio desarrollo, tan cómodas en su propia piel, que su mera presencia generaba curiosidad y deseo de estar cerca. Séneca explicaba que la verdadera riqueza no está en acumular posesiones o relaciones, sino en desarrollar un carácter tan fuerte que nada externo pueda perturbarte fundamentalmente. Y esa fortaleza interna es precisamente lo que genera atracción magnética. Cuando dejas de perseguir y comienzas a construir, algo fascinante sucede en la dinámica relacional. Las personas que antes ignoraban tus esfuerzos desesperados, de repente comienzan a notar tu ausencia, a preguntarse qué cambió, a sentir esa incomodidad de haber perdido acceso a alguien que antes estaba siempre disponible. No es manipulación estratégica, es simplemente la consecuencia natural de reclamar tu valor y dirigir tu energía hacia donde realmente importa, que es tu propio florecimiento como ser humano. La transformación de perseguidor a magnético requiere un cambio radical en tu estructura de creencias sobre de dónde proviene tu valor y qué hace que tu vida valga la pena. Mientras creas que necesitas la validación, el amor o la aprobación de personas específicas para ser feliz o completo, estarás condenado al ciclo de persecución porque esa creencia te pone en un estado perpetuo de carencia. La persona en estado de carencia emocional emite señales sutiles pero poderosas que otros detectan instintivamente. La necesidad en tu voz, la desesperación apenas contenida en tus mensajes, la forma en que tu energía cambia completamente cuando esa persona específica aparece versus cuando no está. Estas señales son profundamente poco atractivas, no porque haya algo malo contigo, sino porque activan en el otro una respuesta de incomodidad ante tanta carga emocional depositada sobre ellos. Los estoicos practicaban lo que llamaban autarquía, que es la capacidad de ser autosuficiente emocionalmente, de encontrar tu centro de gravedad dentro de ti mismo en lugar de en las reacciones y opiniones de otros. Cuando alcanzas ese estado de autarquía, no significa que dejes de desear compañía o amor, significa que tu felicidad fundamental ya no depende de obtenerlos. Esta independencia emocional es magnética porque las personas se sienten atraídas hacia quienes están completos en sí mismos, pero eligen compartir esa plenitud, en contraste con quienes están vacíos internamente y buscan que otros los llenen. El cambio de energía es palpable. Pasas de "te necesito para ser feliz" a "soy feliz y me encantaría compartir esa felicidad contigo si tú también lo eliges". Y esa segunda postura genera atracción mientras la primera genera rechazo. Para convertirte en una persona magnética que atrae en lugar de perseguir, necesitas implementar un programa de reconstrucción personal que no tenga nada que ver con la persona que solías perseguir y todo que ver con quien tú quieres convertirte.
Comienza identificando 3 áreas específicas de tu vida que has descuidado mientras invertías energía emocional en perseguir. Puede ser tu salud física, tu desarrollo profesional, una pasión creativa que abandonaste, relaciones con amigos o familiares que has ignorado, o proyectos personales que siguen en pausa. Los próximos 90 días, establece un compromiso inquebrantable de invertir al menos 2 horas diarias trabajando activamente en esas áreas. Y durante ese tiempo, implementa una regla absoluta: 0 contacto iniciado con la persona que solías perseguir. No se trata de un juego estratégico para hacerlos regresar. Se trata de recuperar la energía vital que estabas desperdiciando y canalizarla hacia tu propio crecimiento. Los estoicos practicaban ejercicios matutinos donde visualizaban su día ideal y luego actuaban deliberadamente para manifestar esa visión independientemente de las circunstancias externas. Adopta esta práctica. Cada mañana al despertar, antes de revisar tu teléfono o pensar en otras personas, dedica 10 minutos a visualizar la mejor versión de ti mismo, la persona que quieres ser en 6 meses. Alguien tan absorto en construir su vida extraordinaria que la idea de perseguir a alguien resulta absurda porque tu calendario está lleno de actividades significativas y tu energía está comprometida con propósitos que realmente importan. Durante estos 90 días, documenta tu progreso no en términos de si esa persona regresó o notó tu ausencia, sino en términos de cómo tu vida objetivamente mejoró. Los kilogramos que perdiste o la fuerza que ganaste, el proyecto que completaste, la habilidad que desarrollaste, las conversaciones profundas que tuviste con personas que sí valoran tu presencia. Lo fascinante es que al final de este periodo, una de 2 cosas habrá sucedido. O la persona que solías perseguir habrá notado tu transformación y buscará reconectarse desde un lugar completamente diferente de respeto e interés genuino. O tú habrás evolucionado tanto que esa persona ya no ocupará el espacio mental que antes ocupaba porque descubriste que hay vida más allá de perseguir migajas de afecto. En ambos escenarios ganas, porque finalmente entendiste que el magnetismo real no viene de técnicas de manipulación o juegos psicológicos, sino de convertirte en alguien tan comprometido con su propia excelencia que naturalmente inspiras a otros a querer ser parte de tu órbita, no por necesidad, sino por elección mutua y admiración genuina. Lección 8. Autovalidación estoica. Construir tu valor desde adentro, no desde la aprobación externa. La autovalidación estoica es el reconocimiento profundo de que tu valor como ser humano no es algo que otros te otorgan o te quitan según sus opiniones cambiantes, sino una verdad fundamental que existe independientemente de cualquier evaluación externa. La mayoría de las personas pasan toda su vida como mendigos emocionales, yendo de persona en persona buscando migajas de aprobación que confirmen que son suficientemente buenos, suficientemente atractivos, suficientemente inteligentes o suficientemente valiosos. Esta búsqueda externa de validación es un pozo sin fondo porque, incluso cuando recibes esa aprobación temporalmente, nunca es suficiente. Siempre necesitas más, y el momento en que esa aprobación se retira, te derrumbas internamente como si tu valor mismo hubiera desaparecido. Los estoicos identificaron este patrón como una de las fuentes principales del sufrimiento humano y desarrollaron prácticas específicas para romperlo. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo sin ningún poder externo o estatus social, descubrió que su dignidad y valor interno eran completamente independientes de cómo otros lo trataban. Enseñaba que buscar validación externa es como construir tu casa sobre tierra prestada. En cualquier momento, el dueño puede reclamarla y quedas sin nada. La autovalidación estoica significa construir tu casa sobre tierra propia, sobre la roca sólida de tus propios principios, acciones virtuosas y estándares internos que nadie puede quitarte, porque no los otorgó nadie más que tú mismo.
construir tu valor desde adentro requiere primero comprender la distinción radical entre tu valor intrínseco como ser humano y tu desempeño en áreas específicas de la vida. Tu valor intrínseco es incondicional y permanente. No aumenta cuando logras algo ni disminuye cuando fallas. Simplemente existe como una verdad fundamental de tu humanidad. Tu desempeño en el trabajo, en las relaciones, en tus proyectos o metas, eso sí puede evaluarse objetivamente y mejorarse continuamente, pero ese desempeño variable no define tu valor esencial. Marco Aurelio, quien tenía todo el poder externo y la validación social que cualquiera podría desear como emperador de Roma, escribía constantemente en sus diarios personales recordándose a sí mismo que su valor no provenía de su título, su riqueza o la adulación de las multitudes, sino de su capacidad de actuar con virtud, razón e integridad independientemente de las circunstancias. Esta distinción es crucial porque cuando confundes tu desempeño con tu valor, cada fracaso se siente como una sentencia de muerte existencial y cada éxito te da un subidón temporal seguido de un miedo profundo a perderlo. La autovalidación estoica te libera de esta montaña rusa emocional estableciendo que tu valor ya está asegurado simplemente por ser un ser humano consciente, capaz de elegir cómo responder a la vida. Tu trabajo entonces no es probar tu valor constantemente, sino expresar ese valor inherente a través de acciones alineadas con tus principios más profundos. El proceso de desarrollar autovalidación genuina implica entrenar sistemáticamente tu mente para buscar confirmación interna en lugar de externa cada vez que tomas una decisión o completas una acción. Séneca escribía sobre la importancia de terminar cada día revisando tus acciones no según cómo otros las recibieron, sino según si estuvieron alineadas con tus valores y si hiciste lo mejor posible con los recursos y el conocimiento que tenías en ese momento. Esta práctica de autoevaluación basada en estándares internos en lugar de reacciones externas es revolucionaria porque te libera de la tiranía de las opiniones ajenas. Cuando actúas con integridad y puedes mirarte al espejo sabiendo que hiciste lo correcto según tu mejor juicio, la aprobación o desaprobación de otros pierde su poder sobre ti. Esto no significa volverse arrogante o cerrado al feedback constructivo. Significa distinguir entre feedback útil, que puede ayudarte a mejorar tu desempeño, y juicios sobre tu valor que simplemente reflejan las proyecciones, inseguridades o agenda de quien los emite. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado examen nocturno, donde antes de dormir repasaban su día haciéndose 3 preguntas. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué dejé de hacer que debería haber hecho? Nota que estas preguntas no incluyen ¿qué pensaron otros de mí? O ¿a quién impresioné hoy? Porque el enfoque está completamente en tu propia evaluación de tu conducta según tus propios estándares de excelencia. Cuando practicas esto consistentemente, desarrollas una voz interna de validación tan fuerte que la ausencia de validación externa deja de sentirse como una crisis existencial y se convierte simplemente en información neutral. Para implementar la autovalidación estoica en tu vida diaria y romper tu dependencia de la aprobación externa, necesitas establecer un sistema estructurado que entrene a tu cerebro a buscar confirmación internamente antes de mirar afuera. Comienza creando lo que puedes llamar tu código personal de valores, una lista de 5 a 7 principios fundamentales que definen quién quieres ser independientemente de las circunstancias o de quién esté mirando. Estos no son objetivos externos como ser rico o ser famoso, sino cualidades de carácter como integridad, coraje, compasión, disciplina, honestidad o crecimiento continuo. Escribe estos valores claramente y colócalos donde puedas verlos cada mañana. Cada noche antes de dormir, evalúa tu día específicamente en relación a estos valores haciéndote esta pregunta para cada uno. ¿Actué hoy de manera consistente con este valor?
Si la respuesta es sí, reconócelo internamente con la misma energía que darías a un elogio externo. Literalmente di en voz alta o escribe: actué con integridad hoy cuando dije la verdad incluso cuando era incómodo, y eso me hace sentir alineado con quien quiero ser. Si la respuesta es no, identifica específicamente dónde fallaste y qué harás diferente mañana, sin juicio destructivo, sino con la objetividad de un científico analizando datos. Los estoicos llamaban a esto prosoche, atención vigilante sobre tus propios pensamientos y acciones. Además, implementa esta práctica radical cada vez que sientas ese impulso familiar de buscar validación externa. Antes de enviar ese mensaje buscando aprobación, antes de publicar algo en redes sociales esperando likes, antes de contar tu logro buscando impresionar, detente completamente y pregúntate: ¿por qué necesito que otros validen esto? ¿No es suficiente que yo sepa que lo hice bien? Si descubres que genuinamente no es suficiente, esa es información valiosa que revela dónde tu autovalidación todavía es débil. En esos momentos, en lugar de buscar la validación externa, siéntate con la incomodidad de no recibirla y practica dártela a ti mismo. Escribe en un diario exactamente por qué lo que hiciste fue valioso según tus propios estándares, independientemente de si alguien más lo nota o lo celebra. Con el tiempo, este músculo de autovalidación se fortalece hasta que llegas a un punto donde la aprobación externa es agradable cuando llega, pero completamente innecesaria para tu paz interior. Y ese es el momento donde te has liberado de una de las prisiones más sutiles pero poderosas de la existencia humana: la necesidad de que otros te digan que eres suficiente cuando la verdad es que siempre lo has sido. Lección 9. Establecer límites sin palabras. El poder de las acciones sobre las explicaciones. Los límites más poderosos y respetados son aquellos que se establecen mediante acciones consistentes, en lugar de declaraciones verbales extensas. Cuando anuncias tus límites con palabras, pero luego no los respaldas con acciones, estás enseñando a otros que tus límites son negociables, que son amenazas vacías que pueden ignorar sin consecuencias reales. Esto crea una dinámica donde constantemente tienes que repetir, explicar y defender tus límites porque nadie los toma en serio, lo cual resulta agotador y eventualmente te lleva a la frustración de sentir que nadie te respeta. La verdad incómoda es que no te respeten, es que les has enseñado a través de tus acciones inconsistentes que tus palabras no significan nada. Los estoicos comprendían profundamente que el carácter se demuestra a través de acciones, no de declaraciones. Epicteto enseñaba que es inútil decirle a la gente qué principios tienes o qué valores defiendes. Lo único que importa es cómo actúas cuando esos principios son puestos a prueba. Un límite sin acción que lo respalde es simplemente una sugerencia que otros pueden aceptar o ignorar según su conveniencia. Un límite establecido mediante acciones consistentes es una realidad innegable que otros deben aceptar independientemente de si están de acuerdo o no. Cuando alguien cruza tu límite y tú respondes no con una conferencia sobre por qué estuvo mal, sino con una consecuencia clara e inmediata, has comunicado más en ese momento de silencio activo que en 1000 conversaciones sobre respeto mutuo. El poder de establecer límites sin palabras radica en que elimina toda ambigüedad y toda oportunidad de manipulación verbal. Cuando explicas extensamente por qué algo es inaceptable para ti, abres la puerta a que la otra persona debata tus razones, minimice tus sentimientos, te convenza de que estás exagerando, o te haga sentir culpable por tener ese límite en primer lugar. Las personas que habitualmente cruzan límites son a menudo extremadamente hábiles en el arte de la manipulación verbal. Pueden torcer tus palabras, encontrar inconsistencias en tus argumentos, o hacerte dudar de tu propia percepción hasta que terminas disculpándote por haber establecido el límite.
Marco Aurelio escribía sobre la importancia de actuar de acuerdo con la naturaleza racional sin dejarse arrastrar por las emociones o las palabras persuasivas de otros. Los límites basados en acciones son inmunes a la manipulación verbal porque no hay nada que debatir. La persona hizo algo. Tú respondiste con una acción específica, y esa acción habla por sí misma. Por ejemplo, si alguien constantemente cancela planes contigo en el último minuto y tú le das una charla sobre lo importante que es tu tiempo, pero luego sigues haciendo planes con esa persona, tus palabras son irrelevantes. Pero si después de que cancelas simplemente dejas de iniciar planes o de estar disponible cuando te busca, sin explicaciones dramáticas ni lecturas morales, esa persona experimenta directamente la consecuencia de su comportamiento. Puede que no cambie su comportamiento, pero tú has protegido tu tiempo y dignidad sin gastar energía en debates estériles sobre respeto. Establecer límites mediante acciones requiere claridad absoluta sobre cuáles son tus límites reales y el coraje de mantenerlos incluso cuando es incómodo o cuando otros reaccionan negativamente. Séneca advertía sobre el peligro de proclamar principios que no estás dispuesto a defender cuando son desafiados, porque esto no solo debilita tu posición ante otros, sino que erosiona tu propia integridad interna. Antes de establecer cualquier límite, necesitas preguntarte con brutal honestidad: ¿estoy genuinamente dispuesto a seguir adelante con las consecuencias si este límite es cruzado? Si alguien te falta al respeto verbalmente y estableces el límite de que no tolerarás ese trato, ¿estás realmente dispuesto a terminar la relación o distanciarte significativamente si continúa? Si la respuesta es no, entonces ese no es realmente un límite, sino un deseo o una preferencia, y presentarlo como límite solo genera confusión y pérdida de credibilidad. Los límites efectivos basados en acciones funcionan así. Identificas qué comportamientos específicos son inaceptables para ti. Decides internamente qué acción tomarás si ocurren, y luego cuando ocurren, ejecutas esa acción sin drama, sin explicaciones extensas, sin segundas oportunidades negociadas. Por ejemplo, si tu límite es que no aceptas comunicación irrespetuosa y alguien te envía un mensaje grosero, tu acción puede ser simplemente no responder durante varios días o semanas, independientemente de si esa persona después se disculpa o intenta minimizar lo que hizo. Tu silencio y tu distanciamiento comunican claramente que hubo una consecuencia, y la persona debe hacer un trabajo real de reflexión y cambio si quiere restaurar el acceso a tu tiempo y energía. Para implementar límites basados en acciones que realmente protejan tu paz y dignidad, necesitas desarrollar un sistema personal de consecuencias progresivas que apliques consistentemente sin necesidad de anuncios dramáticos. Comienza identificando los 3 comportamientos específicos que más frecuentemente violan tu bienestar en tus relaciones. Pueden ser cosas como cancelaciones de último minuto, falta de reciprocidad donde tú siempre inicias contacto, críticas constantes disfrazadas de bromas, promesas incumplidas repetidamente, o cualquier patrón donde sientes que tu tiempo o energía no son valorados. Para cada uno de estos comportamientos, define 3 niveles de consecuencias que implementarás basándote en la frecuencia o severidad de la violación. Nivel 1 puede ser distanciamiento temporal, donde reduces significativamente tu disponibilidad y frecuencia de comunicación durante 1 o 2 semanas sin explicaciones elaboradas. Nivel 2 puede ser distanciamiento extendido, donde básicamente solo respondes cuando es absolutamente necesario, pero no inicias ninguna interacción durante 1 o 2 meses. Nivel 3 es desvinculación completa, donde la persona simplemente deja de tener acceso a tu vida de cualquier forma significativa. Los estoicos practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de adversidades, donde visualizaban anticipadamente situaciones difíciles y decidían cómo responderían antes de que la emoción del momento
pudiera nublar su juicio. Aplica esto a tus límites. Visualiza específicamente cómo responderás la próxima vez que cada uno de estos comportamientos ocurra, incluyendo exactamente qué harás y qué no dirás, porque el momento del límite cruzado es cuando más vulnerable eres a caer en patrones viejos de sobreexplicación. Cuando la situación realmente ocurra, simplemente ejecuta la acción que ya decidiste sin añadir drama o contexto innecesario. Si la persona te pregunta qué pasa o por qué te has distanciado, una respuesta breve como «necesito algo de espacio» es completamente suficiente. No debes ni necesitas justificar por qué proteges tu paz. Lo más importante de este sistema es la consistencia absoluta. Cada vez que el comportamiento ocurre, la consecuencia debe seguir, porque una sola vez que permites la violación sin consecuencia, has resetado todo el aprendizaje y tendrás que empezar de nuevo. Los límites sin palabras funcionan precisamente porque son predecibles y confiables. La gente aprende rápidamente que ciertas acciones resultan en ciertos resultados, y entonces deben elegir conscientemente si el comportamiento vale la consecuencia, quitándote completamente la carga emocional de tener que convencerlos verbalmente de tratarte con respeto. Lección 10. Vivir con integridad silenciosa. Cuando tu vida habla más fuerte que tus palabras. La integridad silenciosa es el estado más elevado de madurez personal, donde tus acciones diarias están tan perfectamente alineadas con tus valores que no necesitas anunciar quién eres, proclamar tus principios o defender tu carácter, porque tu vida misma es la declaración más elocuente posible. Mientras la mayoría de las personas hablan constantemente sobre quiénes quieren ser, qué valores tienen o qué cambios van a hacer, la persona que vive con integridad silenciosa simplemente hace el trabajo calladamente, día tras día, sin audiencia ni aplausos. Esta forma de vivir es revolucionaria en una era donde todos están constantemente performando su vida para validación externa, compartiendo cada logro, cada reflexión profunda, cada momento de crecimiento como si necesitaran testigos para que su progreso fuera real. Los estoicos entendían que la verdadera virtud no busca reconocimiento porque se recompensa a sí misma mediante la paz interior que genera. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo antiguo, escribía sus reflexiones filosóficas más profundas en un diario personal que nunca planeó publicar. Trabajaba en convertirse en mejor persona, no para impresionar a otros, sino porque eso era lo correcto según su propia brújula moral interna. Enseñaba que debemos hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, especialmente cuando nadie está mirando, porque es en esos momentos de privacidad total donde se revela quién realmente somos versus quién pretendemos ser. Vivir con integridad silenciosa significa que la persona que eres cuando estás completamente solo es la misma persona que presentas al mundo. No hay máscaras que mantener ni actuaciones que sostener porque has integrado completamente tus valores en cada aspecto de tu existencia. La potencia transformadora de la integridad silenciosa radica en que genera credibilidad y respeto de una manera que ninguna cantidad de autopromoción verbal podría lograr. Cuando proclamas constantemente tus virtudes, tus logros o tus principios, las personas instintivamente se vuelven escépticas y buscan inconsistencias entre tus palabras y tus acciones. Pero cuando vives silenciosamente según tus valores y permites que otros descubran tu carácter a través de la observación directa de cómo te comportas en situaciones difíciles, esa credibilidad es incuestionable, porque no está mediada por tu narrativa autoelogiosa, sino por evidencia objetiva que otros han presenciado. Epicteto enseñaba que si quieres ser escritor, no hables de ser escritor, sino escribe. Si quieres ser una persona íntegra, no hables sobre integridad, sino actúa con integridad en cada decisión pequeña y grande. Séneca escribió que la vida sin examen no vale la pena ser vivida, pero también advirtió que el examen debe ser privado y las acciones públicas,
No al revés, donde constantemente estamos examinando públicamente nuestra vida en redes sociales, pero nuestras acciones privadas contradicen la imagen que proyectamos. La integridad silenciosa construye una reputación sólida no porque tú la estés construyendo activamente, sino porque es el resultado inevitable de acciones consistentes observadas a lo largo del tiempo. Las personas notan cuando siempre cumples tu palabra sin hacer gran alarde de ello, cuando tratas a todos con respeto, independientemente de su estatus social, cuando mantienes tus principios incluso cuando te cuesta algo, cuando no participas en chismes ni críticas destructivas, cuando tu presencia misma eleva la calidad de cualquier espacio que ocupas. Todo esto lo notan sin que tengas que señalárselo, y el respeto que ganas es profundo y duradero porque está fundamentado en realidad observada, no en marketing personal. Vivir con integridad silenciosa requiere desarrollar una relación radicalmente diferente con la validación externa, donde tu satisfacción proviene del acto mismo de vivir según tus valores, no de que otros reconozcan que lo estás haciendo. Este cambio interno es quizás el más difícil que cualquier persona puede hacer, porque hemos sido condicionados desde la infancia a buscar aprobación y reconocimiento externo como medida de nuestro valor. Los estoicos practicaban ejercicios específicos para desconectarse de la necesidad de audiencia. Marco Aurelio se recordaba constantemente que, dentro de muy poco tiempo, tanto él como todos los que lo conocían estarían muertos. Entonces, ¿qué importancia real tenía si lo admiraban o lo criticaban en este momento efímero? Esta perspectiva no es nihilista, sino liberadora. Te permite actuar desde tus principios sin el peso de estar constantemente preocupado por cómo serás percibido. Séneca realizaba actos de bondad anónimamente. Ayudaba a personas sin revelar su identidad, precisamente para entrenar su motivación interna y asegurarse de que sus acciones virtuosas provenían de un deseo genuino de hacer el bien, no de un deseo de ser visto como bueno. La integridad silenciosa te invita a preguntarte regularmente: ¿haría esto si nadie fuera a saberlo nunca? Si la respuesta es no, entonces tu motivación no es integridad, sino búsqueda de reconocimiento. Si la respuesta es sí, entonces estás actuando desde tu centro auténtico. Esta distinción es crucial porque determina si estás construyendo un carácter genuino o simplemente una imagen cuidadosamente curada. El carácter genuino permanece sólido en cualquier circunstancia, porque no depende de testigos. La imagen curada se colapsa en el momento en que no hay audiencia, porque era solo una actuación desde el principio. Para integrar completamente la práctica de integridad silenciosa en tu vida diaria, necesitas establecer un sistema personal de rendición de cuentas interna que sea más estricto y exigente que cualquier evaluación externa que pudieras recibir. Los estoicos terminaban cada día con lo que llamaban el examen vespertino, donde se hacían preguntas brutalmente honestas sobre su comportamiento sin la necesidad de compartir ese proceso con nadie más. Implementa esta práctica cada noche dedicando 15 minutos a escribir en un diario privado, respondiendo estas preguntas específicas. ¿En qué momento hoy actué de manera inconsistente con mis valores y por qué? ¿En qué momento sentí el impulso de anunciar algo bueno que hice o algún logro que obtuve y qué necesidad estaba tratando de satisfacer con ese anuncio? ¿Qué acción tomé hoy que nadie más sabe y que refleja quién realmente quiero ser? Si alguien hubiera seguido cada uno de mis movimientos hoy sin que yo lo supiera, ¿estaría orgulloso de lo que hubiera presenciado? Estas preguntas son incómodas precisamente porque revelan la brecha entre quién decimos ser y quién realmente somos cuando pensamos que nadie está mirando. El objetivo no es castigarte por las inconsistencias, sino hacerlas conscientes para que puedas trabajar en cerrar esa brecha progresivamente. Además, establece una regla personal inquebrantable. Antes de compartir cualquier logro, reflexión profunda o acto de bondad en redes sociales o en conversaciones,
espera al menos 72 horas desde que ocurrió. Este periodo de espera es revolucionario porque la mayoría de los impulsos de compartir vienen de una necesidad inmediata de validación, y después de 72 horas, frecuentemente, descubrirás que ya no sientes esa necesidad urgente porque el evento ya fue integrado internamente. Si después de ese tiempo aún sientes que es valioso compartirlo, no por validación, sino porque genuinamente puede beneficiar o inspirar a otros, adelante. Pero habrás filtrado el 90% de las comparticiones motivadas por ego. Los estoicos también practicaban el ejercicio de realizar periódicamente actos de bondad completamente anónimos, donde ayudaban a alguien de manera que esa persona nunca pudiera descubrir quién fue su benefactor. Adopta esta práctica haciendo algo significativo por alguien al menos una vez al mes, de manera completamente anónima. Puede ser pagar algo para un extraño sin revelar tu identidad, dejar una propina generosa cuando nadie te ve, ayudar a resolver un problema sin tomar crédito, o cualquier acto donde la única recompensa sea tu propia satisfacción interna de haber actuado según tus valores. Este ejercicio es extraordinariamente poderoso porque entrena tu sistema de recompensa interno para encontrar satisfacción en el acto virtuoso mismo en lugar de en el reconocimiento que podría seguir, y con el tiempo construyes una integridad tan sólida que tu vida se convierte en tu mensaje. Tus acciones se convierten en tu filosofía, y tu existencia misma inspira a otros no porque proclames ser inspirador, sino porque simplemente vives de una manera que hace que quienes te observan aspiren a elevar sus propios estándares. La verdad más liberadora que puedes descubrir es esta: tu silencio no es debilidad, es tu declaración más poderosa de autorrespeto. Cuando finalmente comprendes que perseguir disminuye tu valor, que rogar destruye tu dignidad y que explicarte en exceso te hace ver culpable, todo en tu vida cambia. Has aprendido en este video que tu centro interno es inquebrantable cuando lo construyes sobre tus propios valores en lugar de sobre la aprobación de otros, que soltar es un acto de sabiduría mientras que abandonar es un acto de resentimiento, y que el verdadero magnetismo surge no de perseguir a otros, sino de estar tan comprometido con tu propio crecimiento que naturalmente inspiras admiración. Los estoicos nos enseñaron hace más de 2000 años que la libertad genuina no viene de controlar las circunstancias externas o las decisiones de otras personas, sino de dominar nuestras propias respuestas y construir una fortaleza interna tan sólida que nada externo pueda perturbarnos fundamentalmente. Cada vez que eliges tu dignidad sobre tu desesperación, cada vez que estableces límites con acciones en lugar de con palabras vacías, cada vez que vives con integridad silenciosa permitiendo que tu vida hable más fuerte que tus proclamaciones, estás reclamando un poder que siempre estuvo dentro de ti, pero que habías estado regalando a quienes no lo valoraban. El camino que tienes por delante no será fácil porque romper patrones de décadas de búsqueda de validación externa requiere coraje y práctica diaria. Habrá momentos donde cada fibra de tu ser te gritará que persigas, que ruegues, que te expliques una vez más, y en esos momentos críticos es cuando más importa que recuerdes estas lecciones. Tu silencio en esos momentos no es ausencia, sino presencia concentrada. No es rendición, sino victoria sobre tus impulsos destructivos. No es frialdad, sino el amor propio más profundo que existe. El reconocimiento de que mereces relaciones donde tu presencia es valorada sin necesidad de mendigarla. Si este video resonó contigo, si reconociste patrones en tu propia vida que necesitas cambiar, si sentiste esa chispa de determinación de finalmente elegir tu dignidad sobre tu dolor, entonces suscríbete a este canal, porque aquí seguiremos explorando estas verdades estoicas que transforman vidas. Cada semana compartimos sabiduría práctica y directa que puedes implementar inmediatamente para construir la fortaleza interior que te hará imparable.
Dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje, porque en algún lugar alguien está en este momento persiguiendo migajas de afecto y necesita saber que hay otra forma de vivir. Y ahora quiero saber de ti. Deja un comentario compartiendo cuál de estas 10 lecciones impactó más profundamente tu forma de ver las relaciones y por qué. ¿Fue la paradoja de la atracción? ¿La diferencia entre soltar y abandonar? ¿El poder de los límites sin palabras? Comparte la frase o el concepto específico que más te resonó, porque tu reflexión no solo refuerza tu propio aprendizaje, sino que puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para encontrar el coraje de cambiar. Recuerda, nunca persigas, nunca ruegues, nunca des explicaciones infinitas, porque tu silencio es tu superpoder, y cuando finalmente lo comprendes, te vuelves imparable.